Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Temas. Mi nombre es Rubén Navarrete, soy host de este podcast, creador de contenido, desarrollador de marketing digital y especialista en algunos temas de creación. En este podcast vamos a hablar sobre varios temas diversos, como marketing digital, emprendimiento y frases del día a día. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Temas. Temas nace como un proyecto que quiero compartir parte de mi vivencia y también experiencias de otros creadores y desarrolladores de varios temas como emprendimiento, marketing digital y reflexión. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el miedo. Leí una frase bastante interesante de un escritor que se llama David Fishman, que dice: el miedo es la emoción más difícil de manejar. El dolor lo lloras, la rabia la gritas, pero el miedo te atrapa silenciosamente en tu corazón. Entonces, muchas veces creo que ha pasado, ¿no? Que el miedo a veces te paraliza o puede dejar de avanzar en cualquier proyecto, ¿no? Y hablar del temor es importante porque es la única forma de exteriorizar quizás de ese parte de nosotros que quizás no podemos hablar o enfrentarnos, ¿no? Entonces, empezar con el proceso creativo para emprendedores es súper importante, creo que enfrentar esos temores, ¿no? El mismo hecho de emprender muchas veces genera temor. Y superar aquello que nos paraliza básicamente es buscar herramientas o prácticas que nos permitan enfrentar, ¿no? eh, varios temas y usarlos a favor. Para superar aquello debemos hablar abiertamente sobre temores, ¿no? Porque no es lo mismo el temor que el miedo, porque el miedo se basa en una experiencia vivida y el temor es básicamente lo que nos imaginamos que va a pasar, como por ejemplo ir por algún lugar oscuro y nos imaginamos que nos pueden asaltar o nos imaginamos que podemos caer y en realidad no sucede muchas veces, ¿no? Pero en cambio el miedo se basa por ejemplo en accidentes o cosas que tuviste que pasar y te generaron miedo, ¿no? Entonces esa apreciación a mí me abrió mucho la forma de pensar. Y hablar del temor era para mí básicamente como mostrarme que era una persona débil, ¿no? Y decir, chuta, yo tengo miedo a esta parte o a este lugar o a esta situación o tengo miedo a hablar sobre ciertos temas. Pero debería ser todo lo contrario, ¿no? Porque aquello que temes es lo que debes enfrentar o lo que debes superar para poder avanzar. Y eso te dará una amplia experiencia para poder compartir con otros, ¿no? Y decir, bueno, de esta forma quizás yo puedo superar cierta adversidad. Y este miedo es una especie de sensación que se genera cuando a veces se percibe peligro o riesgo, por lo que dentro del proceso de emprendimiento no es la excepción, ¿no? Entonces, eso lleva, el mismo hecho de emprender te lleva a una empresa a dosis bastante alta de incertidumbre y riesgo, y es un constante disparador de emociones de temor. Sin embargo, lo que nos genera muchas veces riesgo, muchas veces es un disparador de emociones, ¿no? Y a veces el temor es el que dispara todas estas emociones y nos hace detenernos para los riesgos. Pero lo general, todo emprendedor o personas que han emprendido saben que parte del emprender es también tomar riesgos, vivir en incertidumbre, ajustar, reajustar el proceso. Hay caídas, hay bajos, y entonces todo te sirve para seguir alimentando, ¿no?, tu proceso. Dentro de eso, lo importante es que tomes el riesgo de hacerlo. Y muchas veces estamos cargados de adrenalina y tenemos una enorme voluntad para definir y concretar el mismo hecho del emprender, ¿no? Y podría decir que muchos estamos dispuestos a pasar a hambre o con la condición de cumplir el objetivo nos limitamos, ¿no?, en nuestros gastos o muchas veces frenamos otros proyectos por este que es algo más importante, ¿no? Y ya que a veces no se trata solo de ser rentable en el proyecto, sino de cumplir un objetivo de vida muchas veces, ¿no? Y los emprendedores de los que he conocido, muchos son apasionados por lo que hacen y creo que ese es el motor para poder enfrentar el miedo muchas veces, ¿no? Y dejar a un lado cualquier incertidumbre.
Básicamente considero que el emprendedor se debe formar para saber qué son los conocimientos como institución, constancia, perseverancia, determinación, disciplina, voluntad. Prácticamente cualquier situación relacionada con un proyecto puede superarse, ¿no? Lo que debe ser el miedo extraído de la mentalidad de un emprendedor, porque, como les digo, sin ánimo a fracasar, aquel que tiene miedo ya automáticamente está perdido, ¿no? Entonces, lo importante es buscar la alternativa de sobrellevar eso. Y para poder tomar una acción productiva, los emprendedores deben sustituir todo lo que es el miedo por un hábito racional de tener precaución y cautela, ¿no? Porque obviamente cualquier inversión, cualquier proyecto siempre implica un riesgo y una incertidumbre. Lo importante es saber sobrellevar este tema. En base a mi experiencia personal, o he buscado también mentores, consultores y con docentes también, aquellos emprendedores que tienen miedo solo se quedan comentando sobre lo que hubiese sido, ¿no? Y es diferente, es algo diferente terminar siendo los meros espectadores de los demás. Entonces, muchos emprendedores solo llegan a la idea de ¿y qué tal y si hubiese hecho esto o si lo hubiese logrado, ¿no? Y lastimosamente se quedan con el ADN del hubiese, pero en realidad no dan ese paso adelante de, aunque sea tomar el riesgo de intentar desarrollar algo más para no después simplemente estar enfocados en perder el temor, sino también enfocados en un objetivo que les podría cambiar la vida. Y muchos emprendedores dicen que al inicio el miedo ha sido como el motor, ¿no? de, su, de su desarrollo, porque tenían la incertidumbre de que no va a salir, muchos proyectos se han frustrado, viajes, conocer personas. Entonces el desarrollo de este temor, o el desarrollo de enfrentar este temor, o de enfrentar estos miedos que como seres humanos los tenemos, creo que te da la apertura para poder avanzar dentro de este camino que es bastante interesante, como es el emprendimiento, el desarrollo, y simplemente dejarles ese mensaje de que evitar que el miedo te paralice, y aunque a veces tengamos miedo a hacer las cosas, lo intentemos aunque sea con miedo, porque nunca sabríamos qué hubiese pasado si no lo hubiésemos intentado. Bueno, creo que eso es todo. Esperen en otro podcast con el siguiente tema. Muchas gracias.